Este miércoles, a partir de las 7 de la tarde, en La Peonza, la tertulia de Radio Torre Pacheco, hablaremos sobre la paz. Y contaremos como invitado con Andrés Martínez, exprofesor de Matemáticas, Ciencias e Historia, que estará acompañado por nuestros contertulios habituales. Recuerde que puede participar en La Peonza enviándonos un mensaje de audio al WhatsApp de la radio en el teléfono 627 93 45 44. Pueden seguir La Peonza en nuestra frecuencia habitual, 87.7 de la FM, en la web radiotorrepacheco.es y a través del Facebook Live de esta emisora. No lo olvide, este miércoles, en La Peonza, hablaremos sobre la paz. Será desde las 7 de la tarde en la sintonía de Radio Torre Pacheco. Nos escuchamos. Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Hoy tenéis un nuevo moderador, ¿eh? Hoy, precisamente, pues dos de los contertulios que normalmente somos, Juan Bautista y Antonio, pues bueno, por motivos personales no pueden estar. Pero sí que nos acompaña un invitado que además pues nos ha hecho el regalo de hacerlo presencialmente y no telefónicamente, que muchos de ustedes pues estoy seguro que lo conocen porque estuvo aquí muchos años de profesor, Andrés Martínez. Andrés, muchas gracias por venir y buenas noches. Y bueno, pues vamos a hablar de la paz como continuación a la anterior que hablamos de la guerra. Y ya, pues mira, León Uris, Guerra y Paz. El tocho de León Uris. Bueno, pues antes de romper la cáscara del huevo, quisiera a todos los que nos están escuchando y a todas las que nos escuchan, que si quieren participar, pues solamente tienen que llamar al número de la emisora, y decir pues su opinión, lo que se les ocurra, lo que nos oiga y al hilo de nuestra conversación pues quieran, serán muy bienvenidas y además serán muy bien tratadas, y nos ayudaréis a hacer el programa, así que espero vuestra buena acogida. Bueno, pues yo ya a partir de aquí rompo el melón y yo me he apuntado aquí una frase de Ernest Renan, porque creo que el contenido de esta frase es suficiente para que empecemos, porque señala una de las causas, de por qué la paz no es posible. Digo una porque hay muchas. Dice, si todos los pueblos se dedican a rumiar sus dolencias históricas respectivas por pasados agravios, no habrá paz ni concordia jamás en todo el planeta. Cada nación, cada región, cada aldea podrá siempre alegar perjuicios acaecidos hace 100, 500, 1000 años y a desenterrar sus hachas de guerra. Andrés, tú que eres el invitado. Bueno, ¿se ajusta esto a algún tipo de realidad o hay más causas? Bueno, yo, como en el programa anterior ya habéis tratado el tema de la guerra, pero me vaya a permitir que haga una breve síntesis hasta llegar a la Sociedad de Naciones y la ONU, y a partir de ahí a ver qué definición tenemos de paz y cómo se puede conseguir la paz mundial. Cosa que María José ya en el programa anterior dijo que era una utopía, y eso y yo también lo pienso, pero yo pongo ahí unos puntos suspensivos y ahora veremos ese pero qué es. Bien, en todas las guerras, absolutamente en todas, siempre hay un ganador oficial
pero en realidad yo creo que nadie la gana, sino que en las guerras perdemos todos. Y eso es fundamental saberlo. La guerra está considerada como la mayor desgracia que le puede pasar a un país, porque el ser humano, lógicamente, tiene derecho a vivir en paz. A lo largo de la historia, ya lo tratasteis en el programa anterior, ha habido innumerables guerras desde la antigüedad hasta nuestros días. Pues pensemos en Mesopotamia, el antiguo Egipto, Alejandro Magno y su imperio, las guerras médicas y el Peloponesio en la Grecia antigua, el Imperio Romano, en fin, Carlos I y Felipe II en España, las guerras napoleónicas, Vietnam, Siria, Afganistán, etcétera, la guerra de los 6 días, las actuales de Ucrania y Gaza, y sobre todo las 2 guerras mundiales. Pero, aunque tienen varias causas, todas estas guerras, hay una a destacar que ocurre en casi todas, y es lo que en historia se llama expansión territorial. ¿Qué es la expansión territorial? Aprovecharse del terreno que no es nuestro, el terreno que es de otra persona. Y en la expansión territorial tenemos, por ejemplo, el Imperio Romano, que quiso apoderarse del mundo conocido en aquella época. También ocurre con lo más reciente, Hitler y Mussolini, que quisieron apoderarse de Europa, Napoleón, que también quiso apoderarse de Europa, y siempre todos querían adquirir nuevos territorios mediante el uso de la fuerza, mediante el uso de las armas. Yo me voy a referir brevemente al siglo XX. En el siglo XX hay una época histórica que va de 1870 a 1914, que se llama la paz, época de la paz armada. Eso de armada, si es armada ya no es paz, es chocante que se le llame así. Pero es la época del gran capitalismo, hay una etapa de gran crecimiento económico y demográfico, es la época de la segunda revolución industrial, de la crisis agraria, del éxodo rural, de la aparición de las nuevas fuentes de energía como la electricidad y el petróleo, y sobre todo del consumismo, de la expansión colonial y de la gran concentración empresarial. Bueno, pues la paz armada fue un periodo, como ya lo dice el mismo título, que no fue una paz auténtica, porque fue una paz condicionada a armarse hasta los dientes. Todas las potencias europeas lo que hicieron fue armarse hasta los dientes Lo que van a hacer y ahora. esperar que saltara el chispazo para que se produjera la guerra, la llamada Primera Guerra Mundial. Bueno, y ese chispazo, esa chispa, saltó cuando en junio de 1914 el archiduque Francisco Fernando de Austria fue asesinado en Sarajevo, Bosnia. A partir de ese asesinato, las potencias europeas empezaron a alinearse en un bando o en otro bando. Así, por ejemplo, Austria declara la guerra a Serbia, Rusia apoya a Serbia, Alemania declara la guerra a Rusia, Francia y Gran Bretaña declaran la guerra a Austria y Alemania, y aparece 2 bloques claros, la Triple Entente y la Triple Alianza. Bueno, se desarrolla la guerra, aquí no vamos ahora a desarrollar eso porque vamos a hablar de la paz. Y entonces aparece el Tratado de Versalles, porque se firma el armisticio, el cese de hostilidades, y en ese Tratado de Versalles se aceptan los 14 puntos del presidente norteamericano Wilson. ¿En qué consisten esos 14 puntos? Pues fundamentalmente Alemania, que es la que pierde la guerra, cede territorio a Francia, Polonia, Bélgica y Dinamarca, desaparecen los 3 grandes imperios, el imperio ruso, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano, y nacen nuevas nacionalidades. Nace Polonia, nace Estonia, Letonia, Lituania, Yugoslavia, cambia totalmente el mapa de Europa. Pero el Tratado de Versalles no es un tratado justo, porque el tratado lo hicieron solamente las potencias vencedoras, no intervinieron los vencidos. Con lo cual, Alemania ya dijo que era un diktat, un dictado, una humillación. Alemania no lo aceptó, porque era obligada a abolir el servicio militar, su ejército lo tenía que reducir a 100.000 soldados y pagar reparaciones de guerra que ascendían, traducido a pesetas, en 1,5 billones de pesetas. Como es lógico pensar, en esas condiciones, lógicamente Alemania no lo aceptó, y ese rencor y esa humillación sirvió de motivo para que estallara otro conflicto, la Segunda Guerra Mundial.
La sociedad... Perdona, Sí. nos quedamos en la Segunda Guerra Mundial, luego sigue. Sí, podemos... Intercalamos, Sí, sí, ¿eh? ¿Dónde se encuentra o dónde creemos que se encuentra ahí la paz? Sí. Y empezamos a hablar de la paz, María José. Sí, mira, espera. déjame que explique una cosa. La primera sociedad que se crea con el fin de asegurar la paz fue la Sociedad de Naciones. Sí, la ONU. La Sociedad de Naciones. ¿Qué objetivo tenía? Garantizar la paz y la cooperación internacional. Hasta ahí está bien. Pero tenía que supervisar el cumplimiento de los diversos tratados que se firmaron en la Primera Guerra Mundial, garantizar el desarme, proteger a las minorías nacionales y administrar todos los territorios que había perdido Alemania y Turquía. Entonces la Sociedad de Naciones fracasó en todo esto porque no pudo conseguir todos sus objetivos y entonces fue un auténtico fracaso. A raíz es interesante anotar que se podría decir que la Primera Guerra Mundial la perdió Europa y la ganó Estados Unidos. ¿Por qué la ganó Estados Unidos? Porque resulta que toda esa industria estaba intacta, todo el dinero lo tenían ellos y ellos se dedicaron a vender armas y vender todos los productos que Europa necesitaba y por lo tanto fue el gran beneficiado de la guerra. Bueno, dicho esto, Miguel, y lo voy a abreviar para hablar de la paz, que hubo un periodo entre guerras del 18 al 1939, ese periodo fue de una gran inestabilidad. ¿Por qué fue de una gran inestabilidad? Pues porque ahí surgió la crisis económica de 1929, el crash del 29, surgieron los fascismos, surgieron los nacionalismos, los nazismos, el nazismo alemán, y todo eso fue perjudicial en esa época porque ya se veía venir la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y vamos a ella. En 1935 Alemania e Italia se alían, o sea, el fascismo y el nazismo alemán ya se han aliado en esa época. Japón firma un pacto también con Alemania y en abril de 1929 Alemania exige a Polonia la devolución del Danzig. ¿Qué es el Danzig? Una ciudad autónoma de Gdansk en Polonia. Se niega porque ahí había viviendo ciudadanos alemanes, como pasó en los Sudetes, que te acuerdas que el otro día lo comentamos, sí, en Checoslovaquia, y Alemania reivindicaba esa población alemana que vivía fuera de territorio alemán. Como Alemania se negó, o sea, Polonia, perdón, como Polonia se negó, entonces el 1 de septiembre tropas alemanas invaden Polonia y por ahí empieza ya la Segunda Guerra Mundial. Entonces aparece el eje Alemania, Italia y Japón, que se le unen unos países, y las potencias aliadas, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, empieza la guerra, se desarrolla, sería muy largo contar todo lo que pasó, porque la verdad que el desarrollo es enorme. No, en la Primera Guerra Mundial hubo 10 millones de pérdida humana, en la Segunda Guerra Mundial de 40 a 50 millones, que es demasiado, una crisis demográfica enorme. Y Roosevelt, Stalin y Churchill se reúnen en la conferencia de Yalta, y ahí se definen dos áreas de influencia, el área americana y el área soviética. Y Alemania es repartida en 4 zonas, se divide en 4 zonas. Una la domina Francia y Gran Bretaña y las otras 2 los rusos y los americanos. Bueno, a partir de ahí, pues se desarrolla la guerra y llegamos a la Conferencia de París en 1946, se elaboran diversos tratados de paz y aparece en la Carta de San Francisco la ONU, que sustituye a la antigua Sociedad de Naciones. ¿Para qué servía la ONU? Pues proclamaba la igualdad soberana de todos los estados, la no injerencia en los asuntos internos de cada nación, el derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos y la reglamentación pacífica de todos los conflictos. En total, empiezan pocos países, 100 y pico, pero llegan a 193 en la actualidad, con la Asamblea General de la ONU, cuyos miembros, vamos a ver, decisiones se adoptan por mayoría de 2/3, pero hay 5 grandes, que son Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China, que tienen derecho a veto. Entonces, ¿qué pasa? Que tampoco es posible haber mantenido la paz porque las resoluciones no son vinculantes y porque esos 5 grandes tienen derecho a veto, y se está viendo que no es posible mantener la paz y la seguridad como se había previsto anteriormente. Y bueno, si la ONU no ha servido para nada,
Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay que reformar la ONU o hay que crear un organismo distinto que de verdad, con el que de verdad haya cooperación internacional y se pueda asegurar la paz? Bueno, pues yo, en mi opinión, creo que la ONU seguramente tendría que desaparecer y crear un nuevo organismo, porque está viciada. Estos países con el derecho abierto no se van a doblegar a que haya una reforma, y ya lo estamos viendo. Bueno, entonces, voy más rápido de lo que pensaba, porque tú me has dicho que, o sea, el tema de hoy no es la guerra, no es la guerra, es la paz, pero bueno, sí. Pues pero ahora intervenís vosotros y después exacto, digo yo ya lo que pienso sobre la paz. Charlamos, porque María José tenía en ese punto, puede dar bueno, yo quería primero referirme a lo primero que has dicho, pero he estado tan concentrada en toda la exposición tan interesante, que ese recorrido que has hecho, Andrés, que ahora mismo se me ha ido el santo al cielo respecto a la primera cita que has dado, que además has preguntado, pero... De Brennan, sí. Sí, que lo que decía este hombre es... Recuérdanoslo, por favor. Pues que si todos los pueblos... Exactamente. Sí, ya está, ya he cogido el hilo. En la cita viene a decir que todos los pueblos en el mundo tienen un motivo para sentir que tienen algo que vengar, digamos, ¿no? O que han sido gravemente agraviados en algún momento de su historia y de sus vidas y que no lo quieren olvidar. De hecho, si nos damos cuenta, siempre estamos conmemorando, siempre estamos celebrando homenajes a los caídos por no sé qué, a las víctimas de terrorismo, a las víctimas de tal fecha, de tal otra, de tal. Y lo digo así y no quiero faltarle al respeto a nadie, porque me parece muy legítimo que las personas tengan siempre en sus corazones a esas personas que inocentemente han sido víctimas de actos violentos. Pero el problema es que si nunca dejamos de homenajear y celebrar, conmemorar esos grandes horrores colectivos, nunca podemos entrar en el tema de la paz y en la concordia. Y en el, no sé si en el perdón, pero por lo menos en la comprensión y quizás en dar pasos hacia la paz, ¿no? Y no se trata de olvidar. En absoluto. Primero, porque cada familia y cada individuo lo va a tener siempre presente en la manera en que considere oportuno, ¿vale? Porque hasta incluso una persona que ha sufrido una muerte violenta en su casa, bueno, hace poco precisamente oí la charla de una madre a cuyo hijo asesinaron en la calle. Y a raíz de eso, como los amigos de su hijo y otra gente joven, y esto fue en México, empezaron a organizar actividades para ver qué estaba pasando, ¿no? A raíz de ahí surgió un movimiento de paz. Un movimiento que además se centró en actuar desde las escuelas, ¿vale? Entonces, yo creo que... puesto que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la persona de la cita del principio del programa, y es verdad, y a eso no nos vamos a negar, pero yo creo que el lenguaje tiene que cambiar, que los mensajes tienen que cambiar también, porque no funciona lo otro, no funciona, no estamos generando una sociedad de paz, no estamos generando paz en las personas, estamos generando resentimiento, odio, culpa, señalar con el dedo, etiquetar, o sea, todo ese tipo de cosas que desunen y generan odio. Entonces, eso con respecto a lo que has dicho tú, Miguel, y con respecto a lo que dice Andrés de la ONU, yo estoy totalmente de acuerdo contigo también, que la ONU no sirve para nada, que está viciada, efectivamente, y que tiene que desaparecer como tal, pero no para cambiarle el nombre y que siga funcionando de la misma. O sea, los propósitos, los objetivos de la ONU, pues tienen que reformularse. Y tienen que reformularse con respecto a la experiencia.
a lo que ha pasado de aquí atrás y entonces a hacer ese análisis que, bueno, que hay pues muchísimas personas muy capacitadas para hacer ese análisis, como para que de ahí nos surja algo verdaderamente que funcione. Entonces, mi pregunta es, creo que la cuestión, sí, o pregunta o afirmación, ya no sé cómo formularlo, pero creo que en realidad mi duda es si hay una verdadera voluntad de paz. Entonces, yo de momento hasta aquí llego y ahora seguimos. Por lo que tú dices, estudiando la historia más reciente y sobre todo la nuestra, que es la que más nos duele, ¿no? Y es la que más sentimos, aunque yo he hecho mucho en falta de que las nuevas generaciones la ignoren, porque es una manera de no aprender lo que deberíamos de aprender. Pero en fin, dicho esto, yo veo que estamos sujetos a una especie de péndulo, de la ley del péndulo. Oscilamos entre no sé si os acordaréis de aquel libro del año 60 de un escritor, Emilio Romero, se llamaba La paz empieza nunca. Creo que se hizo una película, no lo sé, en que sus personajes, pues lastrados y condicionados por una cercana y muy reciente guerra civil con unas consecuencias, pues imaginaros cuáles, pues condicionan sus vidas a no estar nunca en paz. Entonces, yo a eso lo llamo la paz por agotamiento. Porque estás en paz porque te has desangrado en una guerra civil entre hermanos. Claro que estás en paz. Y la paz de los muertos también se escucha por ahí. Esa es una parte del péndulo, pero la otra parte del péndulo es la famosa Pax Romana. O sea, una paz impuesta por las armas y por las leyes de un país que invasor que dice, bueno, pues mi paz la impongo por la fuerza. La famosa Pax Romana, con toda su carga, que es de agradecer al derecho romano y a las leyes, que aquello fue dentro de esa paz romana impuesta, fue una evolución. Es que yo recuerdo aquella campaña de Franco, os acordaréis vosotros, de que todo el aparato del régimen se unió para ensalzar y tal aquellos famosos 40 años de paz. Alguien puede decirnos, pero ¿de qué os quejáis? 40 años en paz, claro, pero ¿qué paz? ¿Qué paz? ¿Qué clase de paz? O sea, ¿de qué paz estamos hablando? ¿Qué paz buscamos? No, porque habrá gente que diga, pues si tenemos paz. Claro, es que eso es parecido cuando has comentado, Andrés, lo de cuando terminó la Primera Guerra Mundial, la situación en la que dejaron a Alemania y la humillación del vencido, ¿no? El vencido ya ha sido vencido. Ya ha habido suficientes muertos. Muchos, pues, que los mandan a la guerra. Es que la mayor parte de los muertos de estas guerras son personas que se han encontrado con que quienes sean, pues han entrado en un conflicto, ¿vale? Y de repente, pues ahí tiene que ir a la guerra todo el mundo. Entonces ya había suficientes muertos, suficiente destrucción, suficiente trauma, como para encima humillar más, ¿no? Entonces, eso creo yo que también es totalmente contraproducente. Totalmente, porque eso efectivamente, eso fue el germen, que fue la semilla, que fue, claro, que poco a poco pues acabó donde acabó. Entre otras cosas, claro que sí. Bueno, vamos a ver, yo voy a enlazar con lo que he dicho de que si la paz es una utopía. Yo creo que estamos de acuerdo que sí es una utopía, pero yo añado, pero yo creo que en la distancia. Vamos a ver, lo que hoy es una utopía, dentro de 10, 15, 20, 100, yo qué sé, 1000, no lo sé, de años, puede ser una realidad.
Bueno, ha habido personajes que ya los citasteis en el programa anterior, como fue Gandhi, como fue Nelson Mandela, Y como Pepe Mujica. Martin Luther King. Y Pepe Mujica, y que no lo Mujica, mencionamos. y Claro, Mujica. claro. Qué personaje más Claro, fantástico. Malala, yo qué sé, Rigoberta Menchú, Teresa de Calcuta, bueno, que han puesto, como digamos, pequeños peldaños para alcanzar la paz, que sabemos que es difícil. Y es una palabra difícil de definir y de materializar, por supuesto. Claro, la verdadera paz, decimos, si no hay guerra y no hay violencia, hay paz. Pues no, hay paz tampoco. Porque si no hay justicia, si no hay igualdad social, si no hay discriminación, o sea, libertad, equidad, respeto por la vida, tampoco hay paz. O sea que la paz, el concepto de paz es mucho más amplio de lo que parece. A veces la paz mundial yo he consultado y parece que algunos lo definen como un estado ideal de felicidad, de libertad, de armonía entre las personas y de todas las naciones de la Tierra. Otros dicen que es una ilusión que el ser humano ha tenido siempre pero que no ha podido realizar. Yo no sé si los líderes mundiales, me estoy refiriendo a Netanyahu y Putin, pueden conciliar el sueño y vivir tranquilos, porque la conciencia ahí está, y las personas no somos malas el 100%, tenemos bueno y malo, y yo creo que tarde o temprano tendrán que pagar las consecuencias. De hecho, ya Sudáfrica y Egipto, pues parece ser que han hecho una denuncia ante la Corte Internacional a Israel. Lo que pasa es que dicen que ellos no la reconocen y que, claro, y por lo tanto, si no la reconocen, no quieren saber nada de eso. Pero bueno, otros líderes de otras guerras, por ejemplo, en la antigua Yugoslavia, no lo han reconocido y luego han tenido que pasar, han sido juzgados por el tribunal, por la Corte Internacional de Justicia y han pagado por lo que han hecho. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo alcanzar alguna vez, si es que se puede, la paz mundial? Bueno, sabemos que siempre ha habido guerra y ¿qué pasa? Y tenemos que resignarnos por ello. Digo, el género humano, no los políticos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo me acuerdo, os recordaréis vosotros, que el hijo de Julio Anguita, que era periodista y murió en la guerra de Irak, la frase de su padre fue: malditas guerras y malditos los que las promueven. Y efectivamente, yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Efectivamente. Miguel, Julio Anguita, que también era un hombre de paz. Claro, exactamente. El califa de Córdoba. Sí, efectivamente. Ya falleció, pero era un hombre Era un hombre fantástico. Yo, vamos. Fantástico. Sí. Tú citaste el otro día una frase del oráculo de Delfos, que decía: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Eso es. Muy bien, pues entonces nosotros nos conocemos de verdad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? Porque yo no soy mi cuerpo, yo no soy mi mente, yo no soy mi trabajo, mi nombre y apellido. ¿Quién soy yo? Pues que cada uno profundice y averigüe a ver quién es. Y a partir de ahí, yo digo que la humanidad, más de 8.000 millones de habitantes, no está preparada, no estamos preparados para alcanzar la paz. Digo que no estamos preparados. ¿Y por qué digo que no estamos preparados? Porque tenemos la mente cerrada totalmente y la conciencia dormida. Vamos con la vida con el piloto automático, siempre haciendo las mismas cosas, repitiendo las mismas cosas, con nuestras creencias limitantes, con nuestras tradiciones a veces absurdas, con un consumismo y un hedonismo, con un ego muy subido. Y así no se puede conseguir la paz. Creo yo que no se puede conseguir la paz. Hay un médico cirujano que ha estudiado muy bien, que me parece que te pasé, Miguel, un vídeo, Manuel Sanz Segarra. Sí. Y hablando del ego dice, el ego tiene 4 características. El primero es la ignorancia. Vamos a ver, nos dejamos llevar, manipular por todos los mensajes que nos llevan y no nos paramos a pensar y a reflexionar. Eso es lo primero. Luego estamos instalados en lo material, en el tener, no en el ser. Habría que cambiar. Somos egoístas porque primero yo, segundo yo y tercero yo, y de altruismo a veces tenemos poco. Y tenemos miedo a cambiar, porque de hecho, ese miedo a cambiar nos lleva también a tener miedo a lo desconocido, es decir, el miedo a la muerte. Bien, pues estamos insatisfechos. Yo leí hace tiempo un libro de Thich Nhat Hanh, que es, no sé si a ti te suena, es un monje vietnamita budista
que está considerado el segundo líder después del Dalai Lama. No lo Y entonces lo he oído mencionar, el Dalai no lo he Lama, leído a yo. ese libro que se llama La paz, o sea, hacia el interior, hacia tu paz interior, o algo así se llama, hacia la paz interior. Y entonces el Dalai Lama dice: solo se puede lograr la paz mundial a través de la transformación interna del individuo. Ahí queda eso. Eso lo decía interna del individuo. Einstein. Eso ya lo decía A Einstein. partir de ahí, Eso lo dijimos en el último Sí. programa, porque claro, efectivamente. a partir de ahí, y es un proceso difícil, sí, pero no imposible. Pero no imposible. No. ¿Podemos cambiar? Claro que podemos cambiar. Yo pienso que sí. Thich Nhat Hanh dice: la paz debe desarrollarse en primer lugar dentro del individuo. Dice lo mismo. Exacto. La paz está presente aquí y ahora, en todos nosotros, en todo lo que hacemos, en todo lo que vemos. La cuestión estriba en estar o no en contacto con ella. Eso lo dice Thich Nhat Hanh. Y el Dalai Lama dice que él, ese pensamiento que tiene, que dice él la única vía, él lo considera como la única vía y no hay otra. Y dice que eso lo extiende él y lo dice por donde quiera que va. Y a veces hay gente que lo acoge positivamente, ese mensaje. No todo el mundo está enfrente. Así que el poder para alcanzar la paz está dentro de nosotros. Sí. Yo Totalmente lo digo de así, acuerdo. está Totalmente. dentro de nosotros. Yo Y creo si no, que en eso y coincidimos si no los empezamos tres. por ahí, no habrá nunca paz. Sí. Tengo que tener paz consigo mismo, pero también lo extiendo como una piedra en un lago a mi familia, a los amigos, Es que a es los inevitable. desconocidos y al universo. Es inevitable. Cuando Entero. tú estás, cuando En tú paz tienes contigo esa paz mismo, interior, estás extendiendo la paz hacia los demás. Y Totalmente. eso está claro. Y yo quiero citar aquí, me vaya a permitir, la meditación. Porque Eso también hablamos en un es una de programa. las herramientas, no la única. Tú, No, Miguel, no. a veces me has dicho, Pero me una cuesta de y tal, ellas. pero eso no quiere decir mucho. que tú no puedas buscar la paz contigo mismo No, claro. sin usar la meditación. La por busco de otra supuesto. manera o a lo Esa- mejor medito y no me doy cuenta que exacta- estoy meditando. No, por supuesto. Eso está muy claro. Claro. Porque la gente lo ve como una cosa imposible, muy difícil. Es decir, ¿yo cómo voy a meditar? Si eso es para la gente que está muy evolucionada, no sé qué. Pues bueno, pues meditar es sentarse y respirar. Y dices, ¿tú cómo? ¿Sentarse y respirar? Sí, y dejar pasar los pensamientos y enfocarte en la respiración o en una imagen de la naturaleza que a ti te atraiga mucho. Bueno, tiene muchos beneficios la meditación, ¿eh? Y María José, si tú y Miguel también a veces se lo bueno, ha hay dicho. estudios, Bueno, María José Porque tiene ahí... neurólogas como Nazaré Castellanos. Eso es, Nazaret Tiene Castellano. ella es una neurobióloga. Sí, y Entonces, medita. Y medita, por supuesto, porque ella conoce las transformaciones neurológicas que se producen en el Exacto, cerebro exacto. y, por lo tanto, cómo capacita eso a la persona para el día a día. Efectivamente. Para entrar más en contacto con el ser. Claro, exactamente, porque te Entonces- relaja, te refuerza el sistema inmunológico, te quita el estrés, tienes menos insomnio, no sé, tiene una serie de Y las beneficios neuronas, a nivel las físico. células se comportan de distinta manera. Exacto. Hay más conexiones neuronales Claro. por ese hecho, precisamente, por Pero el si hecho de notas meditar. una claridad mental y a ver, si es que las guerras son conflictos. La Sí. guerra es un conflicto. Y es un Efectivamente. conflicto porque hay desequilibrios. Totalmente. Entonces, en el momento en el que, imaginémonos en ese estado ideal, que Sí, dicen no, sí. en el que todas las personas, o una gran mayoría, alcanzasen esa paz interior, que implicaría un estado de coherencia Total. individual. Esa coherencia individual Sí. obviamente se transmite en todo lo que haces, en todo. todo lo que haces. Efectivamente. Y es la coherencia esa, el no estar en contradicción Digamos constante. que la vas sembrando. Que por eso la cuando paz. hemos hablado de Anguita era una persona coherente. Totalmente. Coherente. Entonces era un hombre de paz y todo lo que hablaba, lo hablaba y transmitía esa paz. Sí. Ahora, eso sí, no dejaba de decir todo lo que pensaba. Entonces eso es claro. coherencia, porque Sí. si tú vas a estar pensando una serie de cosas y no las vas a decir por miedo a lo que piensen los demás, a cómo te juzguen, a cómo Claro. tal. Si tú no tienes miedo, porque tú respetas, tú hablas desde el respeto y desde la verdad, no hay que tener ningún miedo. Y esa coherencia al final se puede contagiar. Lo que no puede ser
es que transmitas los mensajes desde el odio, porque Claro, generas odio, Y la violencia. que es lo que estamos viviendo Y la violencia. día a día. Se habla con violencia, Sí. se habla con agresividad. Exactamente. ¿Por qué? Porque se habla desde el odio, se habla la ira, y la ira. desde la ira, se habla con una intención de generar miedo, Efectivamente. Sí. Sí. Y el miedo nos pierde. Y como ellos saben el daño que hace el miedo, el que habla desde esa mala intención, o sea, sabe lo que provoca. No lo hacen porque sí, lo hacen porque saben lo que eso provoca y es lo que quieren. Sí, Entonces, claro. si los demás, si tú los escuchas diciendo, pues esta persona es que está sin evolucionar, está en un estadio del desarrollo del ser primitivo, totalmente primitivo, porque es como un Te troglodita. traen la evolución muy atrás. Claro, muy atrás. No Ese está va a tener estancado, que... es que ahí hemos involucionado. a Claro, veces, entonces no solamente- ese ser va a tener que repetir curso muchas veces y desde muy atrás. Entonces, bastante problema tiene. Lo que no podemos hacer es su problema nuestro y creernos lo que dice, ni creérnoslo, ni reforzarlo con los pensamientos que él quiere que desarrollemos, ¿no? Porque no pensamos. Este es el problema. Entonces, por eso hay que trabajarse mucho a nivel individual Claro, para una efectivamente. vez que tú llegues a ese estado de coherencia, esa paz interior, nada te perturbe y tengas claramente identificado qué es, o sea, cuando tú veas un efecto, un miedo que te surge, porque, vamos a ver, para ser un Dalai Lama y estar en Ya, ese bueno. estado de tal, hay Sí, que dedicarse vale, solo a eso. vale, Y la sí. mayoría de los mortales Sí, estamos en un mundo Bueno. con 1000 mensajes de todo tipo que tenemos que capear todos los días, ¿no? Entonces, de eso se trata, de ver a ver cómo yo puedo. Y tú has dado ahí ya esa herramienta, ¿no? Esa herramienta, entre Sí, otras. esa es una de las muchas que puede haber. Exactamente. Y por supuesto, la ignorancia es también un mal aliado. Eso, totalmente. Pero también has dicho otra cosa interesante, que hay muchas personas, no sé si lo has dicho tú o Miguel, que no quieren cambiar. No quiero. ¿No? No, Porque claro. estar en la zona de confort, esa que se Porque es llama, más ¿no? cómodo estar en la zona de confort. Claro, porque te genera el miedo de decir, ¿y qué voy a descubrir yo ahora? ¿Qué voy a descubrir Que yo es una ahora? Es que a responsabilidad. saber qué es lo que me encuentro por ahí dentro. Sí, eso Creo que lo es. que más miedo nos da a los individuos es adentrarnos en nosotros mismos. No buscamos dentro, Ah, buscamos fuera siempre. Es que te da siempre. miedo, es que no sabes lo que vas a Claro, encontrar. Claro, efectivamente. Y entonces hay veces que te encuentras cosas que dices, uff, Es una uy, responsabilidad. ¿y eso soy yo? ¿O eso he sido yo? Eso, pues, o es tal. que para buscar quién soy yo Hay que ser es profundo, responsable. eso es muy profundo. Claro, pero bueno, es una decisión que hay que tomar. Sí. Yo, Pues- si me permitís, ya, si quieres... Pues no solamente una Vale, venga, puntualización, sí, porque cosita. viene al Sí, cuento, sí, sí. que Einstein, que ya decía que no es posible la paz mientras el hombre no tenga paz en sí mismo. estaba en diciendo sí lo mismo, mismo. Claro, Einstein ya ponía ejemplos prácticos hace casi 100 años y decía, cuando el hombre esté en paz consigo mismo y desarrolle su conciencia, no habrá soldados para la guerra porque se negarán Eso es. a ir a la guerra. Ahí, No habrá políticos aliados con los violentos, no habrá personas, o sea, claro. Establece no la- habrá se- gente que fabrique armas, porque Claro. se lo impedirá su Claro, propia para Porque habrá crear las desaparecido condiciones ese para que haya materialismo. Claro. También. Claro. Entonces, Einstein lo puso un ejemplo Sí. muy fácil, tan fácil que parece mentira que no lo veamos. Ahora, la dificultad que vosotros dos estáis hablando, ¿cómo nosotros, seres de la calle, cómo nosotros podemos adquirir esa paz con Yo- nosotros mismos, esa conciencia de decir, de aquí no me mueven? Yo creo que todo estriba en eso, ¿no? Hay dos palabras que, referente a la paz, me llaman la atención, y uno es la educación y la evolución. Vamos a ver, educación para la paz. Un niño, desde que nace, habría que educarlo en valores, no solamente la paz, en la familia, en la escuela, en los institutos, Venimos a hasta lo que sea mismo mayor siempre. de edad y tenga capacidad para decidir él mismo. Pero mientras tanto, ¿eso se está haciendo? Pero como con teoría,
Con No se está teoría, haciendo- Andrés, no, no. no, No, es con la que teoría no no, se con puede ejemplo. enseñar. Con ejemplo. Los padres Con tienen el que ser ejemplo. ejemplo de paz para los hijos. Pero bueno, pero tú imagínate ahora, en la situación en la que estamos ahora mismo. Ahora están naciendo bebés. Siempre Sí. van a ir naciendo. Pero ya nacen en un mundo en el que sus propios padres todavía no saben quizás cómo llegar a esa paz, ¿vale? Porque están metidos ya en la dinámica Sí, en la escuela que también tiene un estamos. papel fundamental. Sí, La pero escuela, claro, vamos los a ver. padres Los- actuales han sido deseducados los ya. ¿Cómo van a gobernantes- educar Ya, a sus hijos? Hombre, claro, Los- habrá de todo, ¿eh? Mira, hablando de Enrique Mújica, una de las cosas que hizo Mújica, porque yo creo que fue una persona, él que era un hombre de paz y Sí, con paz, sí. porque además es que la transmite cada vez que abre la Sí, boca. eso se ve, sí. Claro. Bueno, pues este hombre, ¿qué se encontró? Pues se encontró un país en una situación y seguramente él, todo esto que estamos nosotros hablando, él seguro que ya lo tenía más que pensado Seguro. y requete pensado. Y él diría, vamos a ver, yo he llegado donde he llegado, soy el presidente de un país. O bueno, antes de serlo, él ya estaba en las guerrillas en principio y Sí. tal, ¿no? A pesar de que estemos diciendo que sea un hombre de paz, él estaba en las guerrillas. ¿Por qué? Porque había una situación de conflicto armado en su país, ¿no? Bueno, pues el caso es que yo creo que él rápidamente, enseguida se dio cuenta de que a nivel global a él no le iba a dar tiempo a conseguir nada. Entonces dijo, voy a ver lo que puedo conseguir a nivel local, es decir, en mi país. ¿Y qué hizo? Ahora que has hablado de educación. Una de las cosas que hizo fue crear una universidad tecnológica para poner a su país a un nivel que lo pudiera igualar con otros países a los que ellos tenían que recurrir. ¿Y qué hizo con eso? Con eso actualmente Uruguay pues está a un nivel tecnológico equiparable a cualquier otro país, con lo cual ¿qué ha hecho de su país? Ha hecho de su país un país más sostenible. Más sostenible significa menos dependiente y por tanto no pueden abusar de ellos tanto. Promovió el empleo, promovió la subida de los salarios mínimos nacionales, que el SMN que tenían. Al hacer eso, ¿qué consigue? Consigue quitar miedo a sus ciudadanos. ¿Por qué? Cuando la mayor parte de los ciudadanos de un país viven con miedo a no poder comer, a no poder dar de comer a sus hijos, a vivir toda la vida explotados y en situaciones de pobreza extrema. Ese miedo hace que no se puedan mover y de eso se aprovechan pues todos los materialistas que quieren no solamente mantener lo que tienen, sino acaparar más y más y más y más. ¿Vale? Entonces, Enrique Mújica disolvió un poco todas esas desigualdades y lo consiguió bastante bien. Y entonces, ¿qué hizo de su país? Hizo un país mucho más habitable, más generoso, un país donde poder vivir con más paz. ¿Por qué? Porque cuando las personas no tienen tanto miedo, pueden desarrollar Sí, esos claro. valores que tú dices. Pero Ahora, ¿cuántos jefes de gobierno hay en el mundo que sigan esa pues trayectoria? ese es un modelo. Ahora nadie. Él es Claro. un modelo. Entonces, Totalmente, por eso no es imposible. Sí, pero No es puede imposible. que con su ejemplo alguien haya cogido... Es Yo- difícil. yo siempre porque lo me- tendrían como un idealista. Yo Mira, este es un siempre me idealista. fijo, lo conocí personalmente, muy fugazmente, por cierto, a Ernesto Cardenal, Ernesto Cardenal, sí. En ¿Eh? Nicaragua. Nicaragua. Ernesto Cardenal, pues pasó del sandinismo, era sacerdote, Sí. pasó de ser un cura con el arma en la mano, pasó del sandinismo al cristianismo, pero quitándose el catolicismo de en medio. Hasta tal punto que este hombre quiso y señaló pues un cristianismo cósmico, un cristianismo holístico, un cristianismo abarcante. Sí. Lo que pasa es que, ¿qué ocurrió con este hombre? Con Vino el Papa, ¿no? con este idealista. Primero Y le llega dio la el cartilla. Papa, le lee la cartilla y lo aparta de la iglesia. Claro. Y luego llegan los sandinistas, los supuestos suyos, Los suyos, y atentan contra su propia vida. Ya. O sea, Efectivamente. esta gente se juega el pellejo todos los días. Totalmente. Bueno, ya Ernesto Cardenal murió, pero Pero eso es coherencia.
Porque Eso es eso es una coherencia. decisión que tú tomas y tú dices, Claro. esto es lo que tiene que ser, aunque me cueste la vida. Sí. Y le da igual lo que piense el Papa y lo piense quien lo Por piense. Quien lo supuesto, piense. porque si el Claro, Papa exacto. no es O que te tachen coherente... de loco, de porque idealista o de lo que sea. Claro, es que lo Da que no igual. puede ser es que tú prediques la bondad, pero Y luego, lo- pero claro. luego apartes Hace otra cosa. a personas que se están comportando con bondad, Sí. ¿no? Entonces, eso Sí, no la es coherencia es coherente. fundamental. No somos coherentes. Lo eso que, vosotros lo lo que habéis pasa es dicho. que la coherencia es difícil. peligrosa, ¿eh? O sea, tú ahora mismo, Y difícil. Ernesto Cardenal se enfrenta al Papa y todo el orbe católico lo acusa de hereje. No, pues claro, efectivamente. Claro. Que pocos defendieron a Ernesto Cardenal. Cuando era Claro, como poco. era un Cristo, Claro, efectivamente. claro. Él no se tenía por portar, pero claro que lo era. Pues claro que lo era. Sí, sí, Yo me efectivamente. recuerdo que en aquella época, ¿cómo era el movimiento que él fundó junto con unos cuantos? Sí, No sé, no recuerdo. No me recuerdo acuerdo. yo No exactamente. Yo escribí 2 o 3 artículos, o 4, no recuerdo, y 2 de ellos, desde el obispado, se los cargaron, obligaron a la opinión A retirarlos. a retirarlo. Oye, sí, sí, claro. Mira, se me olvidó decir que ayer en el Largo de Cajamurcia, en la Gran Vía, estuvo Pablo Pablo Dors. Dors. Ah, Y resulta que estaba abarrotado, ¿no? Y se quedaron un montón de personas fuera y tal. Y una de las cosas que dijo, lo voy a decir literalmente. Sí, es que todo lo que dice se Y puede dice, citar. Da gusto. su maestro fue Tony de Melo, yo he leído algunos libros. Tony de Melo. Jalisk. Tony de Melo, Antoni de Melo Ah, se yo llama. pensaba que había sido Sí. Franz Jalix. No, entonces dice que ese fue su maestro. Ah, vale, Este, vale. creo, Pablo Dor ha fundado una red de meditadores que se llaman Amigos los del Amigos del Desierto. Desierto, me parece. Sí, sí, Y dijo, así es. siento que debo focalizar mi energía en asentarme en la paz interior. Así, palabras textuales. Exacto. Después de dar un discurso y a lo mejor vender su libro, como dijo este que dije, yo he venido aquí a vender Sí. mi libro. yo he venido aquí Pues, a hablar él de a mi lo mejor libro. ha venido a vender su libro, pero su Umbral. discurso fue eso. Entonces, yo lo que digo es que no tenemos el suficiente grado de evolución para que en estos momentos 2024 alcanzar la paz, ahora mismo. ¿Qué Pero- tenemos que hacer? Evolucionar. Y el problema es a ver cómo evolucionamos. No, pero se si no están- evolucionamos a nivel personal, nunca podremos No. alcanzar la paz. Y hay mucho, tú lo has dicho, la puerta, el local estaba lleno y A la tope. puerta En la puerta llena de había gente, un montón muchísima de gente. Es decir, todas esas personas creen en los mensajes de paz de esta persona. Totalmente. Muchos amigos del desierto, que es esa red de meditadores que está por toda España, Sí. trabajan en conseguir esa paz. Ahí Y te- hay muchos otros movimientos. Sí. Es decir, ahora mismo está habiendo una... parece ser que, bueno, pues, que estamos en un momento en el que hay como un atisbo de cambio de paradigma. Que se produzca o no se produzca, pues quizás depende... De cada uno de nosotros. sí, y bueno, pues ya sabes tú que siempre está la otra Tú parte, hablaste ¿no? de La otra Auroville. parte. Tú hablaste de Auroville. De Auroville, Sí, la ciudad está luego en la me he India. metido en Google y lo he buscado, sí, una ¿Lo viste? asociación. Tiene delegaciones, creo, en Pamplona y en Tortosa, según creo. No, eso no es Auroville. Auroville es la ciudad de la India. Ya lo sé, pero quiero decir, delegaciones de gente que trabaja también en ese ¿Para sentido. Auroville? Ah, no, yo pensaba que te estaba refiriendo al otro que dijimos, que era una organización por la paz. Espérate, a ver si lo tengo por aquí. Que los que están Lo que pasa- promoviendo la tercera, no lo tengo aquí. La tercera marcha por la paz, la tercera marcha mundial por la paz. ¿No te refieres a esos? No. ¿te no. refieres a Auroville? Ah, pues Sí, eso no lo sabía yo. Euroville tal cual. Y Ah, claro, muy bien. pero claro, tampoco podemos meternos nosotros. La solución no es eso está muy bien, pero integrarnos nosotros en una asociación que es una especie de ciudad Sí, cerrada, que sí. luchan por la paz, Sí. intentan llegar a más gente, pero así de esa manera sería como poner un grano de Sí. arena, eso sí.
Pero yo repito, El como no principal. cambiemos nosotros, nunca podremos alcanzar la paz. Es que yo lo veo y a veces si reflexionas un poco y vas viendo, como tú has comentado antes, cómo está el mundo. Me estaba acordando cuando he hablado de Hitler, madre mía, lo que se montó en Madrid con, Pues eso, con la ultraderecha y la gente aplaudiendo. Dice, es que hay mucha gente haciendo así. Dices tú, estos que hacen palmas, pero ¿habéis pensado en lo que están diciendo? Yo, Terrible, ¿eh? Es la Porque generación, por eso es lo que te estaba diciendo antes. Eso es lo de que crea odio, generar lo que decías. odio y Odio. hablar desde el Claro. odio, hablar desde la ira, hablar desde la intención Sí, por efectivamente. generar miedo. Exactamente. exacto. Al contrario, si es que el problema es que tú veas siempre al de enfrente como el contrario. Cuando tú miras siempre Sí, al tu de enemigo. enfrente como ese otro, ¿vale? Pues y con Claro, todos tus prejuicios y con todos tus creencias limitantes, lo que has dicho antes. Antes has mencionado Y- las y el creencias ego- limitantes. Las creencias limitantes son esas que crecemos con ellas, que nos van Sí, inculcando. Sí, claro. Que- Pero y que- alguna vez tienes que salir de ahí. Si no, estarás siempre en eso. Sí, es que yo me había hecho ciertos apuntes precisamente sobre esas creencias que debilitan al ser Al humano, individuo, al por- individuo. Si el individuo, nosotros tres parece que estamos de acuerdo en que el individuo tiene el poder de alcanzar su paz interior para luego que eso repercuta. Claro, el poder está dentro de mí, de Luis Hay. ya lo decía. Exactamente. Pues entonces, si nosotros lo primero que tenemos que hacer es analizar cuáles son esas creencias debilitantes heredadas que tenemos, que además hablan de miedo y que son el tengo que tener éxito, el tengo que vivir en pareja, tengo que tener hijos, tengo que ganarme la vida con sacrificio, Conseguir mucho dinero. tengo que complacer a los demás, tengo que conseguir mucho dinero, cuanto más tal, tengo que sacrificarme por mi pareja, tengo que sacrificarme por mis padres, por mis hijos, sacrificarme. Ese tipo de cosas que nos han inculcado y que nos las creemos, Sí. nos debilitan. Entonces, si las identificamos y vemos que las tenemos, y vemos la contrapartida, que son cosas como, por ejemplo, otro tipo de creencias que nos reforzarían, serían creencias como vivir con amor, mirar al otro con amor, mirarme a mí mismo Ser con empático, amor. ser empático, Bueno, ponernos en el lugar del ojo otro. que la empatía está en tela de juicio. Más bien la compasión. Mirar con compasión. Lo de la empatía es para casi dedicarle un programa. Casi un programa, sí. Sí, Está bueno. en tela de juicio porque, bueno, depende. Es ¿vale? parte de un todo, ¿eh? La Sí, empatía es pero- una parte Pero, nada más, ¿eh? bueno, yo me quedo con la compasión, Eso Sí, es más la amplio. compasión. con compartir. El amor es la palabra en mayúsculas, Bueno, esa ¿vale? El compartir, esa es con letra mayúscula. claro, el compartir, el desarrollar la compasión. En amarme a mí mismo y amar a los demás. Y pensar que el otro, en realidad, pues igual soy yo misma en otro momento de mi vida o de mi evolución. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Mirarte por dentro. Claro. Si no, te morirás siempre Ser honesto es en el otra ego, creencia. en el ego muy subido. Pero ese Ya tipo está. de creencias te refuerzan. Si tú las trabajas, te conviertes en una persona con poder. Claro, tú lo has dicho, si tú las trabajas, Ahí está. Sí. Sí, tú la trabajas. Si nos quedamos donde estamos, no hay nada que porque hacer. no queremos rascar y no queremos mirar y creemos que estamos bien como estamos, ni estamos bien como estamos, porque de Podemos hecho... ir para atrás No, incluso. bueno, es que no hay más que ver la cantidad de personas con muchísimos problemas psicológicos y todo es por falta de coherencia, Totalmente. Yo por creo falta de honestidad con uno mismo. Yo o creo sea, que el problema, fíjate, yo creo, y puedo estar equivocado, pero yo creo que no está tanto en trabajarlo como empezar a quitarnos lastres de encima, que es lo que verdaderamente ¿Cómo? nos impide trabajarnos. Es que acabo de acordarme de cómo se llamaba, Teología de la Liberación. sí, Ah, sí, pues, sí, la sí, sí, teología sí, de la claro. liberación. Teología de la El Liberación, grupo que fundó que la Iglesia se encargó de segarla Sí, claro. y de cargársela. sí, funcionó exact- durante muchos años. Sí, no hace muchos años. Exactamente igual que se cargó Vaticano II.
exactamente igual. El humo de Satanás ha entrado en la iglesia, decían aquellos bárbaros, ¿eh? Pero ¿por qué digo que lo de trabajarse por dentro? Mientras millones y millones, cientos de millones de personas creamos a pie juntilla esa barbaridad, porque lo ha dicho una iglesia, me da lo mismo que sea la católica, que No, la o un partido político, o un partido político, o tu grupo de amigos, mientras O dentro de tu familia. o tu también. familia. claro, Claro. mientras no seamos capaces de decir no, no lo creo, no estoy mientras no desocupemos un balón, no lo podemos llenar de otras cosas. Claro, bueno, pero claro, escucha, pero eso eso- se hace trabajándose. Eso te dan los pensamientos. ¿Eh? Tienes que dejarlos pasar, dejarlos para ¿Vamos? los negativos. Sí, negativos y dejar quedarte con ir, los como positivos. dice, dejar ir. Cada uno lo hace a su Hawkins. manera de la meditación o de otra manera. Bueno, mira, David Hawkins, el Ese, psiquiatra que David mencionamos Hawkins, también el otro día, dejar ir, sí. este hombre, más que... porque en la meditación tú bueno, viene un pensamiento Sí. y dices, ahora no, que se vaya y que se vaya. Pero ojo, si hay un pensamiento muy recurrente o un sentimiento recurrente, por lo que aboga Hawkins es, y además me parece que acierta, y no es el único, que precisamente hay que meditar en ello. O sea, tienes que Claro. pararte ahí, pararte en ese No pensamiento apegarte, es recurrente. importante, no Exacto. apegarte a ese pensamiento. Eso es, no pero hacerlo ver tuyo. para qué viene. Ver para qué viene, que el para qué aquí también ha salido varias veces, ¿no? Sí. El para qué es importantísimo. Porque cuando algo está ahí una y otra vez, es porque viene para que lo veas y para que te veas en él, como en un espejo. A veces algo hemos hecho mal, a veces decimos, me ha pasado esto, ¿por qué siempre decimos, y a mí por qué me tiene que pasar esto? Sí. Vamos a ver. Porque Bueno, vamos está de la ley del víctimas. karma, de causalidad. Porque y nos efecto y gusta tal. ser víctimas. Pero sí, claro, el efectivamente. victimismo. Pero Y cuando siempre nos toca esperamos la que nosotros lotería no lo tenemos decimos. culpa en lo que nos ha pasado. Y si tenemos Cuando nos culpa en tocan todo, los iguales todo no lo dice, decimos. No hay enfermedades, hay enfermos. Sí. A veces cuando nos duele algo y hemos tratado el Sí. tema, yo ahora también he estado en el dentista y estoy pasando una época mala, Pues. y el punto, bueno, ¿y por qué me está pasando a mí esto? Bueno, pues pregúntatelo y a ver si encuentras la respuesta. Pero no lo Exacto. busques fuera. Lo tenemos todo dentro, si es que lo tenemos todo dentro. Y eso, pero claro, hasta que tú no eres consciente de eso, hasta que no has elevado tu nivel de conciencia y consciencia con ese, Consciencia. no hay manera de poder averiguarlo. Exacto. Eso, y vosotros habéis tratado mucho la diferencia entre conciencia y consciencia, y en la meditación lo que se trabaja es la consciencia, elevar el nivel de consciencia. consciencia, Si no lo efectivamente. elevas, estarás metido en el ego, como Sí. tú has comentado, Sí. y de ahí no salimos. No. Y estamos atrapados en eso, y eso es fundamental, salir, pues si no, no se puede conseguir nada. Sí. Y en eso creo que estamos de acuerdo Pues los sí. tres. Pues sí. Me dicen de control que tenemos 4 minutos. Vale. O sea que si queréis, Pues hacemos un cierre. nos repartimos, Sí, vamos, vale. hacemos un cierre entre los Vale, tres. vale. Si os parece, yo me había apuntado por aquí el decálogo de la paz. ¿Eh? Solamente voy a decirlo y ya vosotros Sí. hacéis el resto. ¿Eh? Conócete a ti mismo, Correcto. ¿eh? Sé tolerante, practica la solidaridad, comparte, abraza la diversidad, condena toda violencia, renuncia a toda venganza, media en todo momento, rechaza todo conflicto y defiende el diálogo. Ahí es nada con el decálogo. Son muchas cosas, pero si se cumpliesen, pues Esas ahí son las estaría la creencias clave. constructivas Claro, Esa es la frente paz. a las otras. esa es la parte positiva. Esa es la donde paz. puede alcanzar la paz Claro. por ahí. Los ladrillos de la paz. Claro, Sí, bueno, pues la decisión es efectivamente. fácil. ¿Qué prefiero tener? ¿Esas creencias limitantes que hablan de mis miedos o esas creencias constructivas que hablan Sí. de amor, de construir y de Efectivamente, generar eso. un mundo vivible? No, Pues no, yo por creo- supuesto. Sí. Creo que es Sí. preferible. Que no bebible. Yo creo que nosotros, para terminar, diría que
tenemos nuestra paz en nuestro interior, tenemos que buscarla y a partir de ahí irradiarla, si puede ser, al mundo entero, poco a poco, desde nuestro entorno más cercano. Y sobre todo hay una cosa que creo que es fundamental. El hecho de que no haya paz, ¿debemos de renunciar a ella? Pues yo creo que dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Entonces, siempre, siempre, siempre el ser humano mantener dentro de nosotros esa esperanza y pensar que algún día, si no nosotros, nuestra descendencia, hijos, nietos o las generaciones venideras, alguna vez habrá paz en el mundo. Porque es fundamental mantener la esperanza, porque si nos quedamos de brazos cruzados porque lo vemos como imposible, creo que las grandes cosas se han conseguido por la insistencia, por el trabajo en el que se ha implicado cada persona. Si no, no podemos llegar nunca a conseguir la paz mundial. Hablamos de la paz mundial, no la paz en mi familia o en mi país, que tiene que empezar por ahí, sino la paz mundial. Aunque sea una utopía, creo que con el tiempo, alguna vez, nosotros posiblemente, lo más seguro, es que no lo veamos, pero a lo mejor las generaciones futuras sí que lo puedan ver. Y yo sí que es verdad que tengo esa esperanza a nivel interior de que eso alguna vez se podrá conseguir. Ojalá, ¿Y tú ojalá también? y tengas razón. Sí, yo también. Lo que pasa es que quizás, no sé si habrá alguna persona que nos haya escuchado que le hayan entrado ganas de buscar su paz interior y de meditar, ¿no? Pero yo, si eso es así, sí le diría, ojo, porque te van a aparecer todos tus miedos. Sí. Que son Bueno, si le dice eso, a lo mejor no pasa nada. No, lo que quiero decirle es que no pasa nada. Eso va a aparecer, los miedos van a aparecer porque son los del día a día, porque los tenemos muy arraigados, esos miedos a que te falte el trabajo, a la culpa, a la enfermedad, al miedo a perder dinero, etcétera, etcétera. Pero cuando detecte ese miedo, que piense que en realidad esos son efectos de unas causas y que vaya a las causas. Y las causas son que siempre ponemos la expectativa fuera de nosotros. Y eso es lo que nos genera los miedos, porque siempre ponemos la expectativa fuera en lugar de ponerla dentro. Así que busca dentro, no te canses, no tengas miedo de buscar dentro, porque aunque descubras cosas que no te agraden demasiado, las vas a poder llegar a abrazar, y vas a descubrir lo mejor de ti mismo que todos tenemos y va a ser maravilloso. Y eso es el primer paso para ese mundo mejor. El buscar y encontraréis, que tú has citado muchas veces en tu artículo. Busca, pero como tú dices, lo buscamos fuera. Es que es más fácil. Oye, lo busco fuera y no me llega nunca. Lo dijo Jesucristo, busca dentro de ti. Lo difícil es buscar en el interior. Es difícil y es una responsabilidad que tenemos, buscar en el interior. Nos complica un poco la vida, por eso no queremos a veces saber nada y decir, no, yo si no lo veo fuera. Eso de buscar en el interior, ¿te suena? Mira la famosa frase de Santa Teresa de Jesús, creo que fue de ella, ¿no? La de Dios escribe derecho con renglones torcidos. Que de ahí se hizo un libro de Torcuato Luca de Tena. Sí, pues Dios escribe derecho con renglones torcidos. El camino es torcido, pero vamos hacia esa meta. Vamos a la fuente. Pues ojalá, ya me indican que se ha acabado el tiempo, ojalá y así sea. Despedimos este programa sobre la paz con un recuerdo entrañable para Juan y para Antonio, que seguro que nos están siguiendo, y un recuerdo de Heródoto, que voy a decir es muy conocidísimo. Dice que nadie es tan insensato que prefiera la guerra a la paz. En tiempos de paz los hijos entierran a sus padres y en tiempos de guerra los padres entierran a sus hijos. Y yo digo que se lo pregunten a los padres de Palestina. Y preguntémoslo nosotros de paso a nosotros mismos. Bien, pues aquí se termina el programa de hoy y hasta el próximo programa, si Zeus quiere. Buenas noches. Vale.